Nueva Generación Cristiana La Calera, un lugar donde se vive en familia. Somos NGC, somos una familia. Ministerio de Comunicaciones Nueva Generación Cristiana 2019, un ministerio que divulga y promueve los principios bíblicos en la familia. Sin más preámbulos, entonces le pido a Yomar que pase aquí al frente. Yo quiero orar por ella. Quiero que usted abra su corazón y quiero que disponga de tal manera este tiempo para recibir, porque hay algo que quiero decir antes de orar por Yomar. Yo le pedí a Yomar que predicara hoy. Desde hace un mes programamos esto. Todos sabemos y hemos estado solidarios con lo sucedido en su familia, pero si hay algo que yo considero importantísimo en nuestra vida, es que aún en medio de las dificultades, de las vicisitudes, de las aflicciones, podemos testificar y podemos hacer lo que Dios nos llamó a hacer, aun cuando nos siga doliendo, aun cuando nos quiebre. En la Biblia usted encontrará muchas oraciones, especialmente del apóstol Pablo, donde él manifiesta su dolor en medio de una verdad que está impartiendo a una u a otra iglesia. Las cosas que él vivió son muy fuertes, como las que ha vivido Yomar y su familia, como las que han vivido algunos de ustedes en medio de estas situaciones. Yo le pido que hoy usted se una en el Espíritu con el Espíritu de Dios. Escúcheme bien, por la palabra. Yomar es un vaso usado por Dios, que Dios va a llenar de tal manera para que usted y yo seamos recibiendo lo que de parte de Dios Él tiene. Le garantizo que una palabra que viene del fondo del corazón quebrantado es mucho más poderosa que una palabra que viene del corazón emocionado. Voy a repetirlo. Una palabra que viene del fondo de un corazón quebrantado es mucho más poderosa que una palabra que viene de un corazón simplemente emocionado. Permítame, por favor, pedirle que se incomode, póngase en pie y vamos a orar por Yomar. Ven, hija. Extienda sus manos en señal de bendición y de apoyo y unidad en el Espíritu. Yo confío plenamente en el Espíritu de Dios y confío de tal manera que sé que Él puede ir más allá de nuestras propias emociones. Cuando colocamos eso en sus manos, cuando colocamos todo en su poder, Él se glorifica. Amado Padre, te doy gracias por la vida de Yomar. Gracias por permitirnos, Señor, tenerla a ella, a su familia en este lugar. Por la forma como tú has venido tratando su vida, la vida de su familia, su corazón y su alma, Señor. Hoy es un día especial para todos nosotros, pero es mucho más para ti y para ella. En medio de esta relación que ella tiene contigo, sabiendo, Señor, que a través de todo el quebrantamiento, el dolor, la aflicción y la pérdida, ella todavía sigue siendo capaz, Señor, de pararse firme delante de ti. Decirte, aquí estoy, Señor, como vaso limpio para ser usado. Yo te pido, Señor, que la llenes con el poder de tu Espíritu y la capacidad que tiene tu palabra para ser transformadora en aquel que es mensajero y en el mensaje que lleva. Úsala, Señor. Coloca carbones encendidos en sus labios y permite que tu Espíritu la fortalezca en este tiempo que va a estar de pie predicando tu palabra, enseñándola, Señor, testificando de lo que tú has hecho en ella, con ella y a través de ella. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, iglesia. Bueno.
Bueno, estoy muy nerviosa, la verdad. Quiero primero que todo agradecer a Javier, mi hermano, Lola, Yuyis, Margarita, por estar aquí. No va a ser fácil para mí, porque más que una prédica, es un testimonio de lo que Dios ha hecho. Porque Dios ha sido fiel, y así titulé esta enseñanza: Dios es fiel. A pesar de que las circunstancias digan lo contrario, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel de lo que Dios ha hecho. Antes de contar mi testimonio, quiero que vayamos a Deuteronomio 7:9. A pesar de que las circunstancias, dice así: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Me encanta. Dios es fiel y guarda el pacto con nuestras generaciones. Y así lo hizo conmigo. Muchos de los que están acá ya conocen lo que ha pasado, pero para los que no, les voy a contar, aunque voy a ser, espero, muy breve. El año pasado, el 22 de agosto, nuestro hijo mayor, Brian, sufrió un infarto cerebral. Fue un infarto isquémico, uno de los más graves. Pero aún así, él reaccionó bien. Pero después, él siguió enfermo, mucho dolor de cabeza. Como a los 10 días lo llevaron a coma inducido. Él estuvo en coma más de 15 días. En ese coma le hicieron una craniotomía. No sé si sepan qué es. Le quitaron este pedazo de cráneo, toda su parte derecha. Los médicos me decían, unos decían que era una enfermedad que se llama moya moya. Nada común, que era congénita, que él no salía de eso. Es más, yo le doy gracias a Dios porque me dio casi el 100% de tiempo para estar con él, para cuidarlo. Y una noche que estaba yo sola con él, los médicos se me acercaron y me dijeron que diera la orden de desconectarlo, que él estaba muy mal. Y que si él tenía un infarto cardiorrespiratorio, que diera la orden de no reanimación. Eso fue muy duro. Pero yo inmediatamente dije no, y era lo único que yo podía decir, porque sabía que el dueño de la vida era Dios. En esa gravedad, yo se lo entregué a Dios. Yo leí Génesis, donde Abraham entrega a Isaac, y se lo entregué. Y sabía, yo estaba segura de que Dios se lo iba a llevar. Pero no fue así. A pesar de lo que los médicos dijeron, mi hijo reaccionó bien. Mi hijo volvió. Y a pesar de que esa craniotomía tuvo muchísimas consecuencias, él tuvo 8 cirugías en su cabeza. Él tuvo meningitis, ventriculitis, hidrocefalia, accesos, hematomas. Él siempre estuvo consciente. Él tuvo 2 veces neumonía, le falló su hígado, su vejiga, muchas cosas. Su parte izquierda no la podía mover. Y aún así, él se paró y daba pasos. Ese tiempo, aunque fue muy duro,
muy difícil. También fue muy hermoso. Con mi hijo nos pudimos amar como nunca. Todo el tiempo él me decía que me amaba, que mi mamá hermosa, me besaba. Las enfermeras me decían: ¿usted qué es de él? Antes de que nos conociera. ¿Usted es la novia? ¿Usted es la esposa? Yo: no, él es mi hijo. Ay, no, tan lindo. ¿Usted cómo lo crió para que un hijo lo pueda tratar a uno así? Me decía. Porque mi hijo era muy especial conmigo. Todo el tiempo me decía que me amaba. Yo le decía: ¿cuánto me amas? Me decía: yo voy al infinito y vuelvo. Yo me despedía, nos despedíamos de besos y aún en la puerta con su manita me botaba besos. Fue un tiempo de mucho amor, de mucho amor. Pero, aunque es irónico, los neurólogos me decían: él está perfectamente bien ya de su cabeza. Le falta su prótesis, reemplazar el hueso que le habían quitado en su cabecita. Pero él empezaron unas crisis muy duras a causa de que tantas cirugías le habían tocado su sistema nervioso central. Y a pesar de eso, yo seguía creyendo en Dios, que Él me lo iba a sacar de eso. Nunca perdí la esperanza, nunca perdí la fe de que Dios lo podía sacar, de que Dios lo podía sacar de eso. Pero en una de sus crisis, el 11 de febrero, él partió con el Señor. Fue muy duro. Nadie se alcanza a imaginar el dolor de una madre. Ver que su hijo se fue. No lo podía creer. Yo me culpé. Yo dije: me faltó oración, me faltó fe. ¿Qué faltó? Y peleé con el Señor. No me da pena decirlo. Yo le peleé. Le dije: Señor, ¿cómo es posible? Yo he creído en un Dios grande y poderoso, el que gana batallas, el que creó el mundo. Ese es mi Dios. ¿Cómo es posible que te hayas llevado a mi hijo? ¿Cómo es posible? Tú dices: clama a mí, yo te responderé. Yo clamé, Señor, y no me escuchaste. Con rabia le decía: Señor, no me escuchaste. Yo le dije: no entiendo. Te pido que me hables claro al oído, que yo escuche, porque no entiendo. Fue una pelea con el Señor que nadie la escuchó. Solamente yo estaba con el cuerpo de mi hijo muerto. Y Dios, nadie más. Yo me identifiqué con Jesús en la cruz cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque es que el dolor, el sufrimiento no deja ver el amor del Padre. Pero Dios nunca nos prometió que nunca tendríamos problemas. Dios nunca nos prometió que el dolor no tocaría la puerta de nuestro corazón. Pero sí nos prometió una cosa: Él jamás nos dejaría solos. Y aunque nos sintamos solos, desesperados, vacíos, y no sepamos cómo salir de allí, Dios estará a nuestro lado, dispuesto a secar nuestras lágrimas.
Yo había orado mucho, mucho, nunca había orado tanto. Y yo había orado que mi hijo tuviera largura de años, vida en abundancia. Y llegó un momento mi nuera, porque mi hijo era casado ya, mi nuera me dijo: señora Yomar, y ella sin saber nada de mi pelea con Dios, nada, me dijo: señora Yomar, Dios sí escuchó sus oraciones. Y yo, en esa rabia que tenía, yo como que le dije: ¿cuál? Y me dijo: usted pidió largura de años y vida en abundancia, y Dios le acaba de dar a Brian toda una eternidad de vida. Wow. Yo sabía que el Señor me estaba contestando audiblemente como se lo había pedido, pero no lo podía entender. Mi dolor no me dejaba ver. También había pedido que mi hijo volviera a su estado original. Esa era mi principal oración, que él fuera una nueva criatura, como dice su palabra, que tuviera salud divina. Y recuerdo el otro día en la funeraria, Viviana Peña, ella, en esa multitud de gente que había, ella buscó paso y llegó donde yo estaba y me decía: Yomarcita, tú no fallaste en tu fe, tú oraste bien. Dios me lo dijo, me hacía así, Dios me lo dijo, Brian está en su estado original. Wow. Con mi esposo siempre pedíamos que a causa del testimonio de Brian muchos se convirtieran, muchos, pero siempre pensando que mi hijo se iba a parar y que él mismo iba a dar el testimonio de lo que Dios había hecho. Y ese día el pastor en la funeraria hizo un llamado de salvación. Y Margarita, ella está acá, ella se acercó emocionada, llorando. Yo no entendía por qué ella lloraba así. Yo decía: Margarita sí lo conoció desde pequeño, pero ella no compartió con él como para que esté así. Y ella empezó a decirme: Yomar, la muerte de Brian no es en vano, no es en vano. Yo no entendía. Y decía: mi hijo acaba de recibir a Cristo en su corazón y mira a tu alrededor cuántas personas más. Wow. El Señor estaba contestando cada una de las oraciones que hice, cada una. Pero aún sentía rabia. Y yo le reproché al Señor que yo había declarado su palabra sobre mi hijo. Hay una palabra que dice que mis hijos no morirán antes de tiempo. Y yo siempre se la declaré a Brian, siempre. Y se la reproché al Señor. Le dije: entonces, Padre, tu palabra no es verdad, tu palabra no se cumple. Y él, recuerdo que estaba en la ducha, él me hizo recordar todo lo que yo había leído sobre el moya moya, la enfermedad que los médicos dicen que tuvo mi hijo. Y decía que a los 5 años los niños con moya moya morían, los que habían nacido con esa enfermedad. Y era así mismo como caía el agua, era como caía eso, como si Dios mismo me lo estuviera diciendo. Y decían: no, él no murió antes de tiempo. Eran 26 años lo que yo tenía para él en el libro de la vida. Eso era lo que él me decía en ese momento. Y doña Mónica, en una reunión que tuvimos, yo le contaba todas estas cosas y ella me decía: tan bello es el Señor, tan bello es el Señor. Y yo
yo no podía ver esa belleza. Y ella me repetía, tan bello es el Señor. Y me dijo, Yomarcita, tu hijo había podido morir en esa gravedad al comienzo. Y no fue así. Dios le dio un tiempo para que tú tuvieras el privilegio de llevarlo al camino de la salvación. Él no murió antes de tiempo, me decía. Él no murió antes de tiempo, Él murió justo cuando debía morir. Tan bello es el Señor. Y con ese amor que ella lo decía, wow, yo quedaba sin respiración. Cuando el Señor habla directamente, es tremendo. Sabemos en el corazón que Él es el que está contestando. Yo le pedí que audiblemente me contestara, que yo no entendía. Y Él utilizó a muchas personas para contestarme. Me dejaba sacudida de la cabeza a los pies. Me dejaba sin respiración. Pude ver claramente que el Señor toda oración la contesta. Entonces me aproveché de eso. Le dije, bueno, Señor, listo. Mi hijo es salvo. Tengo la seguridad de que mi hijo es salvo. Y que bueno, que los salvos van al cielo, pero ¿cómo es eso? Contéstame, ¿cómo es eso? Yo no me quedo tranquila. Y me llevó al pasaje de Lucas 16, 22. Es muy largo, no lo voy a leer todo. Es el pasaje donde habla de Lázaro, el mendigo, y el rico. Ambos mueren, Lázaro va al cielo y el rico va al infierno. Es todo un pasaje muy hermoso en el cual hay mucho que decir, pero me voy a centrar en el versículo 22, porque Luisa, mi nuera, cuando mi hijo falleció y llegamos a la clínica y él había acabado de fallecer, ella estaba brava, que los médicos, que las enfermeras, que se habían demorado, que me quería decir 1000 cosas. Y yo le dije, no, Luisa, no me cuente, yo no quiero saber nada, no me cuente. Sabía, tenía claro en mi corazón que si mi hijo en ese momento había partido con el Señor, era la decisión del Señor. Yo le dije, si Dios hubiera querido dejarlo más tiempo, Dios hace algo y él estuviera vivo, pero Dios no quiso más tiempo para Brian, fue Dios quien se lo llevó. Entonces ella me dijo, lo único que le cuento, señora Yomar, es que en el momento que Brian murió, yo vi que esta habitación se iluminó. Yo sentí una gran paz. Yo abracé a Brian y le prometí que por él iba a salir adelante. Y con este versículo el Señor me lo confirmó. Dice, aconteció que murió el mendigo, él era el que el Señor salvó, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Mi hijo fue llevado por los ángeles a la presencia del Señor. Y el Señor me siguió confirmando. Yo había empezado con mi hijo. Yo le decía, papi, así como los médicos, todos los días y varias veces al día te dan medicina, la palabra de Dios dice que es medicina para tu cuerpo. Yo te voy a traer todos los días la medicina para tu cuerpo. Y él, sí, mamá, sí. Todos los días le preparaba una palabra, se la explicaba, orábamos juntos, él escuchó conmigo prédicas, él escuchó canciones, hicimos muchas veces la oración de fe.
Y todos los días su medicina espiritual. Pero el último día fue especial. Yo no le pude preparar nada. Pero tampoco pude salir de la clínica sin darle su medicina. No sé cómo llegó a mí Romanos 8, 38 y 39. Y dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Fue hermoso ese día, fue más especial que nunca. Fue el último día que mi hijo estuvo consciente. Fue el sábado, él partió un lunes. Fue muy especial. Yo se la expliqué y él esa semana no quiso hablar, pero nos comunicábamos con sus ojitos. Apretar sus ojitos era un sí. Y él me apretaba sus ojitos, Me sonrió, me miró muy especial. Y fue la última vez que lo vi consciente. Pero el Señor me mostró que nada lo pudo separar de su amor, nada. El pastor el día en la funeraria leyó esa palabra. Los dos con Norberto nos apretamos las manos. Y yo le dije: papi, la palabra él sabía. Decía: sí, mami. En la iglesia católica el padre leyó la misma palabra. Y el siguiente domingo Esther, aquí en la mañana en la intercesión, volvió y la leyó. Con Norberto decíamos: la palabra, nada lo pudo separar del amor de Dios. Y oh sorpresa, hace pocos días mi celular amaneció que decía poca memoria, algo así. Y me dice Daniela: ay mami, bórrale todas esas aplicaciones que no utilizas y todos esos WhatsApp, me dijo así. Y yo no lo seleccioné todos los WhatsApp porque quería conservar el de Brian, que no se me fuera a borrar ese. Entonces empecé a borrar uno por uno. Oh sorpresa, llegué al WhatsApp del apóstol Hernán. Él el 11 de febrero a cada uno de nosotros nos mandó un mensaje. Recuerdo que sí lo leí ese día, pero yo no entendí nada. Y ya calmada en mi casa, me acordé a lo que lo encontré ahí y lo leí. Oh sorpresa, la misma palabra. Nada lo pudo separar a mi hijo del amor de Dios. Nada. También el Señor me mostró que sin yo saberlo, yo misma lo entregué en sus manos. Esa mañana, esa madrugada, yo me desperté a las 3 de la mañana. Yo siempre me despertaba temprano, pero pues mi oración era diferente. Yo empezaba a orar por él. Esa mañana, esa madrugada, él estaba agonizando allá. Y yo me desperté aquí a orar por él. Pero fue algo raro. Yo no pude orar como siempre. No, yo empecé a decir: Padre, mi hijo está en tus manos. Padre, mi hijo está en tus manos. Lo dije una y otra vez, que hasta le pedí perdón a Dios. Dije: Señor, esto no son vanas repeticiones. Mi hijo está en tus manos, mi hijo está en tus manos. Yo creo que duré casi una hora orándole así, cuando sonó mi celular. Y Luisa me dice: lo están resucitando.
al ver esa fidelidad de Dios, esas respuestas de Dios, me metí en la palabra. Yo no quería salir de mi casa, yo no quería que nadie llegara, yo no quería que nadie me llamara, que nadie me escribiera, nada. Yo solo quería tener la Biblia en mi mano. Y el Señor siguió contestando. Recuerdo que la primera palabra que me regaló en esos días se la compartimos a Alfonsito y Angélica, que ellos se gozaban con nosotros. Era algo inexplicable, nosotros con ese dolor, y nos gozábamos. Quiero que nos acompañen a Filipenses capítulo 1, 21-23, pero la voy a leer en la versión que él me la regaló. Traducción lenguaje actual. Dice: si vivo, quiero hacerlo para servir a Cristo, pero si muero, salgo ganando. En realidad, no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. ¡Wow! Que es 1000 veces mejor. Mi hijo estaba 1000 veces mejor. Me gozaba de ver la cara de Norberto, de Johan, de Daniela, cuando yo les daba esta palabra, porque les traía paz y gozo al mismo tiempo. Y mi esposo empezó a orar: gracias, Señor, porque mi hijo está 1000 veces mejor. También me regaló Deuteronomio 32, versículo 39, también en traducción lenguaje actual. Dice: dese cuenta ahora de que yo soy el único Dios, solo yo sano las heridas, solo yo doy la vida y solo yo puedo quitarla. De mí no se escapa nadie. Solo yo doy la vida y solo yo puedo quitarla. Eso me daba una paz inmensa. Nadie tuvo potestad sobre mi hijo, solo Dios. Solo Dios. Romanos 14, del 8 al 9, en Reina Valera. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Del Señor somos. Del Señor somos, del Señor somos. Mi hijo era del Señor, solo del Señor. Eclesiastés 7. El versículo 1, la parte B. En traducción lenguaje actual. Más vale el día en que morimos que el día en que nacemos. Más vale el día que morimos que el día en que nacemos. Yo decía: Señor, ¿por qué no puedo estar tan feliz como cuando nació Brian, que fue mi primer hijo?
Si tú lo dices, más vale el día en que morimos que el día en que nacemos. Juan 3, 16, 17. Traducción lenguaje actual. Dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino tenga vida eterna. Porque Dios me envió a este mundo para porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. No hay que decir, ¿cierto? Lucas, wow, ese sí que me hizo llorar. Lucas 23, 42 y 43. Ahí cuenta cuando el Señor fue crucificado en medio de los dos ladrones, que uno se arrepintió. Luego le dijo a Jesús: Jesús, no te olvides de mí cuando comiences a reinar. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Wow, yo sé que mi hijo cerró los ojos al mundo, pero abrió sus ojos espirituales en el paraíso. Yo lo sé, aunque me duela, aunque me haga falta, aunque esta carne no lo pueda soportar. Yo sé que el Señor lo hizo, pero ahí no paró todo. A los pocos días de todo lo que pasó, empezamos un diplomado. Y ese día fue tremendo. Llegó un cliente al supermercado y me dijo: es la primera vez que lo he visto y la última, nunca más lo volví a ver. Es más, como que no recuerdo ni su cara, pero sí recuerdo lo que me dijo. Me dijo: ¿por qué esa cara? Y yo le dije: porque estoy muy triste. Me dijo: ¿por qué? Le dije: porque mi hijo partió con el Señor. Me dijo: mira, no te olvides de esto. Hoy Dios te va a dar dos grandes regalos en la tarde. No te olvides de eso. Y te vas a acordar de mí, me dijo así. Y compró una chocolatina y se fue. Y a mí se me olvidó. A mí se me olvidó. Y por la tarde, cuando veníamos al diplomado, yo me vine orando en voz alta y yo le pedí al Señor que ese diplomado fuera de bendición, que Él nos hablara, que Él nos confirmara cosas, que Él nos sanara, todo. Y oh sorpresa, don Oscar Quiroga empezó a dar testimonio de un hijo, un bebé que él también perdió. Y nos dio una cita bíblica que él decía que a él le había dado paz y lo había convertido. Eclesiastés 4:2. Él no la leyó en la traducción lenguaje actual. Dice: entonces dije, qué felices son los que han muerto y qué lástima dan los que aún viven. Qué felices son los que han muerto. A mí me hizo sonreír esa palabra. Yo decía: mi hijo está feliz, está 1000 veces mejor. Qué felices son los que han muerto. Y él hizo una pregunta. Yo la contesté. Me dijo: ¿cómo es tu nombre? Yomar. ¿Cómo? Yomar. Me dijo: ese nombre es yo soy. Y me lo dijo 2 veces: ese nombre es yo soy. ¿Sí saben qué es yo soy? Es el nombre de Dios, el gran yo soy. ¡Wow!
Nunca pensé que mi nombre no tenía significado, ese nombre tan raro que yo no sé de dónde lo sacó mi papá y mi mamá. 2 grandes regalos. Pero la señora Elvia también me conmovió. En una llamada que me hizo, me dijo, tener como David la esperanza de ir a reunirnos con él. Y yo recuerdo que le dije, sí, señora Elvia, pero yo qué, ¿cómo así que el rey David tenía la esperanza de ir a reunirse con su hijo? ¿Cómo así? Yo nunca lo he leído. No lo encontraba y empecé como loca a buscar esa palabra hasta que por fin la encontré. Segunda de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 15. Se las voy a leer. Después de decir esto, Natán se fue a su casa. En efecto, Dios hizo que el niño se enfermara gravemente. David no comía y se pasaba toda la noche tirado en el suelo, rogándole a Dios que curara al niño. Sus consejeros le pedían que se levantara del suelo y comiera, pero David se negaba a hacerlo. Al 7º día el niño murió. Los consejeros no se atrevían a decirle nada a David porque pensaban, si cuando el niño aún vivía le pedíamos que comiera y no nos hacía caso, ahora que el niño ya murió es capaz de hacer una tontería. Pero David se dio cuenta de que sus consejeros le ocultaban algo y comprendió que su hijo ya había muerto. Entonces dijo, ya murió el niño, ¿verdad? Y los consejeros le contestaron, sí, ya murió. De inmediato David se levantó del suelo y se bañó, se perfumó, se cambió de ropa, luego fue a adorar a Dios a la carpa donde estaba el cofre del pacto, y cuando regresó a su casa pidió que le sirvieran de comer y comió. Sus consejeros le preguntaron, ¿por qué hace esto su majestad? Cuando el niño aún vivía, usted no comía y lloraba mucho por él. Y ahora que ha muerto, usted se levanta y se pone a comer. David le contestó, mientras el niño aún vivía, yo no comía y lloraba, porque creía que Dios me tendría compasión y sanaría a mi hijo. Pero ahora que ya ha muerto, ¿qué gano con no comer? No puedo devolverle la vida, ni hacer que vuelva a estar conmigo. Más bien, algún día yo moriré e iré a reunirme con él. Gloria a Dios. Yo le decía a Johan, vamos a volver a ver a nuestro gordito. Y nos reíamos. En esos días, la presencia de Dios fue tan real para mí, tan real, que tuve el privilegio de comprobar que Él es fiel, que tenemos acceso directo a su presencia, que eso que dicen que 15 maneras para una oración contestada, que 10 formas para una oración efectiva. No. Por medio de Jesucristo podemos llegar al Padre directamente, porque no hay nada que el Señor desee más de nosotros que el que pongamos en práctica nuestra fe. Dios no hará nada que la destruya, y nosotros no podremos agradarle a Él sin fe. Es mantenernos firmes cuando la evidencia nos está diciendo que nos demos por vencidos.
Es decir, confiar en Él cuando no ha respondido todas nuestras preguntas y ni siquiera nos ha prometido una vida libre de sufrimientos. Pero puedes tener la seguridad de la fidelidad de Dios y de sus promesas, porque todas ellas se cumplen, todas. Mi hijo era ya un adulto, él tenía 26 años, él era ya casado. Él había hecho varias veces la oración de fe, pero yo no tenía la plena seguridad si él era salvo. Aunque él tuvo revelación, pero eso no me daba la seguridad. Recuerdo que una vez le hablé de las imágenes y decía, ay, mi mamá, tanto que habla de sus benditas imágenes que yo no puedo ni siquiera por la carretera pasar y mirar una. Decía. Una vez le leí unos versículos sobre finanzas y me sorprendió las respuestas y aún nos sigue sorprendiendo en este momento. Lo fiel, lo buen administrador que fue mi hijo. Él tenía temor de Dios. Pero fue difícil llegarle a él con el evangelio, porque él tuvo una vida muy acelerada. Yo le decía, papi, tú maduraste, biche, porque él a muy corta edad hizo muchas cosas, muchísimas, que incluso muchos de nosotros no hemos alcanzado a hacer en nuestra larga vida. Él las hizo. Y por mérito propio él lo hizo todo. Nosotros éramos con mi esposo como porristas al lado, animándolo, apoyándolo, aconsejándolo, pero él lo hizo todo. Y él incluso, cuando yo le decía, papi, así no son las cosas en el evangelio, una vez me dijo, mami, su merced me enseñó así. Yo le dije, sí, papi, porque él fue criado en la tradición. Pero el Señor me regaló el privilegio y nos regaló ese tiempito que decía doña Mónica para llevarlo al camino de la salvación. Y Dios cumplió sus promesas, porque yo le decía, papá, Johan ya recibió a Cristo, Daniela ya recibió a Cristo, mi esposo ya lo recibió, yo sé que yo te tengo, y Brian, Luisa, papá, yo reclamo ese hogar para Cristo. Y el Señor lo hizo. El último de mi hogar en recibir a Cristo en su corazón fue Brian. Y los últimos serán los primeros, dice la palabra de Dios. Y así lo hizo. El último en recibir a Cristo en su corazón en mi casa es el primero que está gozando de la plenitud de la gloria de Dios. El Señor me recordaba algo. Ya hace unos años estuve aquí parada, predicando sobre generosidad. En ese entonces, el Señor me regaló que de mi firmeza era generosidad para con los míos. ¿Por qué? Porque si yo estoy firme en el Señor, Él podría cumplir todas sus promesas con los míos. Si yo no estaba firme, ¿a quién le iba a cumplir una promesa? No iba a tener a quién, ¿verdad? Como lo que pasó con Noé. La Biblia registra que Noé era el único justo. El único. No registra que la esposa era justa, que sus hijos eran justos, que sus nueras eran justas. No lo registra. Dice, el único justo, perfecto ante mí, era Noé. ¿Y quién subió con Noé al arca? Toda su familia. Toda su familia. ¿Quién hace falta en tu familia porque suba el arca? Depende de ti, de tu firmeza.
porque la palabra de Dios es fiel, es verdadera. Vayamos a Salmo 33:4. En Reina Valera. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Todo lo que Dios dice es verdadero y digno de confianza. Se puede confiar en la Biblia, porque Dios, a diferencia de las personas, no miente, no olvida, no deja de cumplir sus promesas. Podemos confiar en la Biblia porque contiene las palabras de un Dios santo y confiable que no cambia. Pero en todo este proceso me di cuenta de algo, que debemos cambiar, porque los cristianos nos hemos acostumbrado tanto a un estilo de vida que no importa lo que pase, tenemos que estar animados. Yo con esas ganas de llorar y que tenemos que estar animados. Sí, que mire, yo me di cuenta, nos convertimos en unos farsantes. Yo les digo una cosa, no lo tengo ni siquiera aquí en mis notas. Dios dice, nos hizo a imagen y semejanza. ¿Quién te puso a ti las emociones, los sentimientos? ¿Quién? Dios. Y no, te pueden estar a ti poniendo los cachos. Esto es una prueba de Dios. ¿Ah? Una crisis económica bien terrible. No, el Señor es el proveedor. Y muriéndote por dentro. No, para eso está la familia de la fe. ¿No les parece? Abrir nuestro corazón con ellos, llorar con ellos, que ellos nos levanten también. ¿A quién yo iba a engañar? Dios sabía, Dios comprendía mi ira, Dios comprendía todos mis sentimientos, porque Él sabía el origen del amor que yo tenía por Brian, estaba en Él. Él me dio ese hijo. Y Él comprendía perfectamente lo que yo estaba sintiendo al perderlo. Yo no le podía ocultar nada. Yo no lo podía engañar. Cuando llega el sufrimiento a nuestras vidas, toca a nuestra familia, cuando llega la enfermedad, llega la crisis económica, cuando llega la muerte, le reclamamos al Señor. Yo lo hice, yo le reclamé, yo me enojé, yo le recordé todo lo que había dejado por Él. Yo le dije, ¿no escuchaste mis oraciones? ¿No escuchaste? Pero esta palabra me consuela. No la voy a leer, pero se las dejo de tarea. El capítulo 11 de Juan, cuando Lázaro muere. Y Marta y María se expresan al Señor con el corazón abierto. Jesús no las reprende por expresar ese dolor delante de Él. Recordemos que ellas también le reprocharon al Señor: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, mi hijo no hubiera muerto. Y ellas lo hacen postradas a los pies de Jesús. Jesús deja que ellas viertan su dolor a los pies de Él. Y absorbe esa amargura, absorbe ese dolor. Porque el Señor siempre prefiere un diálogo honesto. Escúchenme bien. Siempre prefiere un diálogo honesto que un discurso religioso. No tenemos que sorprender a Jesús. No. Si ustedes me hubieran escuchado orar, se burlarían de mí. Pero Él me conoce.
y fui sincera con él. Le dije todo lo que me dolía, la impotencia que tenía, la rabia que tenía. No tenemos que sorprender a Jesús con mucha palabrería. Él prefiere un diálogo honesto y el lugar correcto donde derramar todo ese dolor, toda preocupación, toda amargura, es a los pies de Jesús. No en las redes sociales, no en las conversaciones con los demás, no. Él no nos reprende por abrir nuestro corazón y hablarle con sinceridad. Él no nos va a decir, hey, mucho cuidado, mira con quién estás hablando. No. El Señor sabe que ese es el momento que toca nuestro corazón. Y esos diálogos con Él me han acercado más a su corazón. Porque cuando uno se acerca con esa vulnerabilidad a Dios, sale más cerca de su corazón. ¿Y qué pasó? Como contestó a Marta y a María. Lloró con ellas. Jesús lloró. Y estoy segura que Él ha llorado con nosotros. Pero aquí sale el enemigo señalando con el dedo, porque así nos pasó. Por darle la espalda a la Virgen. ¿Dónde está lo que has creído? Lo que has aprendido, todo lo que has hecho en SEPCO. ¿Ah? El enemigo es puerco. ¿Dónde está tu fe? Y lo que más me dolió, deje esa lloradera. ¿Ah? Pero ¿saben qué me contestó el Padre? Yo lloro contigo porque yo sé que es perder un hijo. Esto me llevó a una total decisión. Aceptar el hecho de que el Padre Celestial es el gran Dios, el Dios soberano, y yo su sierva, y no al contrario. Porque es que tenemos los cristianos una bendita costumbre, que todo lo que declaremos, eso es. Y eso no es. La palabra de Dios es la que tiene poder, no mi palabra. Eso de que yo declaré que esta casa se vendía, ¿y por qué no se ha vendido si yo ya la declaré? A ver, ¿esa es la voluntad de Dios? ¿Le has preguntado? No. Declara la palabra del Padre. Y es la única que tiene poder. Él es el Padre Celestial, el Dios soberano. Yo soy su sierva y no lo contrario. ¿Y saben qué? Tantas cargas que hace muchos años traía, las solté. Se las dejé en manos del Señor. Porque entendí que Él tiene el control de todo. Porque Él es soberano. Mientras estemos en este mundo, tal vez jamás comprenderemos el propósito de nuestro sufrimiento, pero sabemos que Dios cumplirá las promesas que nos ha hecho. Esa es precisamente la verdad que debemos comprender. El cielo no está aquí. No nos amañemos tanto aquí. El cielo no está aquí, el cielo está allá. Si Dios nos diera todo lo que quiere en nuestro corazón, se contentaría con todas las cosas de este mundo, en vez de interesarnos por lo venidero. Dios está atrayéndonos constantemente hacia arriba y lejos de este mundo, llamándonos a sí mismo y a su reino, que aunque es invisible para nosotros, donde ciertamente encontraremos lo que anhelamos tan intensamente. Él jamás nos dejará solos,
pero tampoco podremos evitar las pruebas. Recordemos al rey Nabucodonosor. ¿Qué hizo? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo? Él mandó a echar al horno de fuego a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan? ¿Y él qué veía en ese horno? A 4. ¿Y cuántos había echado? A 3. ¿Y cómo era el aspecto del cuarto? Como del Hijo del Hombre, como el Hijo de Dios. Eso me llenó de paz, gozo, me reconfortó. Observar que solamente del horno salió Sadrach, Mesach y Abednego. Y el cuarto, que creemos firmemente que era Cristo, Él se quedó en el horno para protegernos cuando estemos en nuestras más ardientes pruebas. Acuérdese, cuando pasen por la prueba, el Señor está ahí contigo en el horno de fuego. Volvamos a Deuteronomio 7:9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hay un llamado constante de Dios para nosotros, y es que creamos que Él es fiel. Dios no nos pide que le creamos porque Él una y otra vez nos ha dado ejemplo de su fidelidad. Dice: guarda. Él guarda su pacto y su misericordia a los que le aman. Él guarda con nosotros su pacto. Y asimismo Dios espera que nosotros lo hagamos, que guardemos su palabra en nuestros corazones, en nuestras mentes, y la hagamos vida. Dios ha sido fiel desde que antes de nosotros nacer. Y eso me sorprendió porque me lo demostró también. ¿Quién estuvo en la prédica de Emily cuando Dios guarda silencio? Wow. Esa prédica, cada palabra me habló. Porque el Señor guardó silencio en toda la enfermedad de Brian. Pero no nos dejó solos. Mi hijo tuvo un cuidado sobrenatural. Dicen los que saben que mi hijo estuvo en la mejor clínica sin tener derecho a ella. Le faltaron 11 días para cumplir 6 meses de hospitalización. Y todo lo tuvo allí. Esa clínica era increíble. Que necesitaba un examen, que necesitaba esto, lo otro. Ellos no le pedían permiso al seguro ni autorización, nada. Si mi hijo lo necesitaba, eso era lo que él tenía. Esa clínica era un hotel para nosotros. Él tuvo todos los mejores cuidados. En ese silencio de Dios vimos la providencia de Dios, el cuidado de Dios, la mano de Dios. Cuando Emily trajo esta prédica, que Dios guardaba silencio para una mayor revelación después, eso fue lo que hizo conmigo. Y Emily me decía: Yomar, cuando yo estaba preparando, porque ella no hizo ese mensaje, cuando yo estaba preparando ese mensaje, lo hice pensando en ti, en tu esposo y en tus hijos. Yo dije: wow, porque ese mensaje se escribió hace más de 100 años y el Señor me hizo sentir que ese mensaje era para mí. Antes de que yo naciera, el Señor ya tenía preparado todo. Y hasta lo último tenía un mensaje para mí. Dios es fiel. Me hice una pregunta boba. ¿Cuál es el tamaño de la fidelidad de Dios? Sabemos que es infinita.
Pero para que nuestra mente finita se haga como una ideita, ¿cuánto equivale una generación en años? ¿Cuánto? 70. ¿Quién dice más menos? 70. ¿Nos quedamos ahí? Bueno, una generación a nuestra edad, 70 años. Dice que Él es fiel por 1000 generaciones. Son 70,000 generaciones. Y al tiempo de Dios, de Jesús, cuando resucitó a hoy, ha pasado solo 2 milenios. Y si son 70,000 generaciones las mías, 70,000 las de mis hijos, 70,000 las de mis nietos, la fidelidad de Dios es inmensa. Dios es fiel. La fidelidad de Dios sobrepasa todo lo que podamos concebir y entender. Él lo hizo, a pesar de que las circunstancias digan lo contrario. Dios fue fiel con mi hijo, con mi familia. A pesar de todo, estamos agradecidos. Pero también le pregunté, mi hijo tuvo el tiempo de salvación, casi 6 meses, papá. ¿Y nosotros qué? Los que estuvimos alrededor, nosotros, ¿qué pasó con nosotros? Y él lo contestó audiblemente. Cuando yo lo escuché, yo lloraba. Dios estaba haciendo algo con nosotros. Dios nos enseñó a pararnos en medio de la tormenta. Dios nos enseñó a creer en contra de lo que el hombre decía. Dios nos enseñó a endurecer nuestra fe. Dios nos enseñó a unirnos en oración. ¿Verdad, iglesia? Dios nos enseñó a creer por lo imposible. Dios nos enseñó a valorar lo verdaderamente importante. ¿Cierto, familia? Él estaba haciendo algo con nosotros. Y aunque mi carne se duela, aunque todavía tengo el corazón arrugado, aunque no ha pasado un día que no he llorado, la mayor enseñanza que Él nos dio es que el mayor milagro y la mayor sanidad es partir a los brazos de papá, es partir con el Señor, es la muerte física. Cierra tus ojos. Te voy a hacer unas preguntas que no me tienes que contestar a mí. Se las vas a contestar al Padre muy sinceramente. ¿Crees en la fidelidad de Dios? ¿En verdad crees en la fidelidad de Dios? ¿Has experimentado la fidelidad de Dios? ¿Estás preparado para morir? Si eso pasara, ¿estás seguro que partirás con el Señor? ¿Estarías preparado para ver partir un hijo, un padre, un esposo, una esposa, un hermano? ¿O por lo menos lo has llegado a pensar? ¿Estás seguro que si uno de ellos partiera, se irían con Cristo? ¿Te has preguntado qué quiere Dios de ti?
¿Descansamos con seguridad absoluta en su palabra? ¿Esperamos en realidad que Dios haga por nosotros lo que Él ha prometido? ¿Lo crees? Las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre, pero gracias a ellas, Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa, porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Ponte de pie. Yo sé que muchos de los que estamos acá le hemos entregado el corazón a Jesús. Hoy vamos a renovar esa entrega. Y a los que no hemos hecho esa oración, lo vamos a hacer con todo el corazón. Vamos a entregarle el corazón a Jesús. Sigue con tus ojitos cerrados y con todo el corazón repite conmigo: Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Te pido que entres a mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Perdóname de todos mis pecados desde mi juventud hasta hoy. Me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el gran sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario como la salvación de mi alma. Señor Jesucristo, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una nueva persona, renovada y transformada día a día en el conocimiento de tu verdad. Amén. Hola, gracias. Laura. Laura. Javier. Yo quiero aprovechar este momento. Como familia, ellos están. Julieta, ¿dónde está? Qué bueno. Quiero aprovechar este tiempo porque hay cosas que pasan no por casualidad. Y preguntarnos si en verdad hemos entendido este proceso hace que nuestro corazón se cuestione. Como pastores, mi esposa y yo vivimos durante este proceso conflictos y tenemos que
abrir nuestro corazón de igual manera, porque nunca habíamos tenido a la iglesia tan unida en oración como en estos 8 meses. Jamás en 12 años habíamos tenido 21 días de ayuno como los tuvimos en diciembre. Nunca habíamos adorado al Señor en momentos y en servicios especiales como lo hicimos durante este tiempo. Por tanto, cuestionar esto no es fácil. Como pastores, como familia, como padres, como hermanos, nadie está exento de ser invadido por la duda. Nadie está exento de flaquear en la fe. La madre de las pérdidas es perder un hijo, porque lo natural es que los hijos entierren a sus padres. Lo he dicho varias veces en muchos funerales. Lo antinatural es que un padre y una madre sepulten a su hijo o lo envíen con Dios. Me pregunté 2 veces, solo 2. ¿Será que sí es un momento como para que Yomar abra su corazón y exponga a través de la palabra su sufrimiento, su prueba, y que en esa unidad del Espíritu pudiéramos entender cosas que no entendimos en la amistad y en las relaciones? Y creo que sí se dio. Sentado ahí entendí cosas que no había entendido antes. Y como pastor, pues decido hacer esto hoy. Y aprovecho que Javier también está con nosotros para hacerlo de una manera como Dios manda, espiritualmente y a través de un sellar esto. Toda pérdida produce dolor, cualquiera que sea. Pero esta es una pérdida que trasciende. Pero hoy ha trascendido aún más porque hemos podido comprender el amor de Dios, la fidelidad de Dios en el entendimiento de las cosas que no son entendibles por las emociones. Esto es difícil de expresar. Por tanto, hoy necesitamos, como acabo de decirlo, sellar esto y cerrarlo para abrir una nueva página hacia una gloria mayor. Y como lo dijo Emily en su prédica, entender que esto era para una gracia mayor. Hoy necesita abrirse a una página más, cerrarse una que ya se leyó y que afortunadamente los que estamos aquí entendimos, pero especialmente tú. Te bendigo, hija, porque estás en este lugar y creo que lo que te espera por haber entendido esto es mayor a lo que todos nosotros tenemos hoy. Y Dios hará en ti cosas que no te imaginas por solo haber estado en este lugar y haber recibido lo que estás recibiendo. Javier, escuché cosas muy lindas de ti.
en este tiempo. Y voy a decirte la verdad, lo dudé. No siempre. Pero tengo que ser honesto porque ella lo fue. Y me sorprende sobremanera que a veces del que, como dice la parábola, el que dijo que iba no fue, pero el que dijo que no iba terminó yendo y haciendo la voluntad del Señor. Sé que fuiste apoyo fundamental en muchos días. Y cuando te pedí perdón el otro día, quise decírtelo, pero no era el momento. Hoy te lo digo. Creo que en la esencia de tu corazón hay cosas que tú mismo no imaginas. Yo le voy a pedir por favor que usted extienda sus manos hacia este lugar y me ayude a orar, porque en verdad no sé si me salgan las palabras. Lo poco que conocí a Brian me impactó mucho, porque en las cosas que hablaba y las cosas que hacía se veía el procurar hacerlo con excelencia en medio de su entendimiento. Y ahora que hablo con la familia, espontáneamente cada uno expresa cosas importantes de una persona que, aunque ya partió, ha dejado un legado. Y creo que ese es el legado que tenemos que honrar, porque Él no quiere, Él no quiso y de seguro no querrá que estemos invirtiendo tiempo en cosas que ya se superaron. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Habrá cosas nuevas para ti ahora. Y Dios ha tenido tremenda paciencia en todo esto, para que tú puedas entender luego cómo Él te va a recompensar, igual que a ti, hijo. El esfuerzo que han hecho, la paciencia que han tenido, la espera que han podido tener, no es en vano. Yo creo que ahora entonces lo que se va a fortalecer aquí va a ser mucho mayor. Y que el enemigo no está contento por eso. Porque tal cual como pensó él que la muerte de Cristo en la cruz era la victoria de él y la derrota de Jesús, tal vez eso fue lo que pensó con ustedes. Y la muerte de Brian no ha sido en vano, porque la vida de Brian continúa. Y ustedes van a ir a él en algún momento. Vamos a unirnos en oración, por favor. Extienda sus manos. Amado Padre, te doy gracias por este día. Día que en nuestro corazón, Señor, esperábamos. Aún con dudas, con temor. Pero tú eres fiel y verdadero. Y tú usas los vasos conforme a lo que tú has hecho en ellos. La forma como los has tratado, Señor. Los has puesto en la rueca y les has dado vuelta, Señor, con tu agua, mezclándolos, triturándolos, amasándolos, Señor. Solo de ti puede salir todo lo bueno. De ti, Señor, esperamos todo lo mejor. Creemos, Señor, que a partir de este momento hay un renacer en esta familia. Lo que se consideró fracaso, Señor, hoy vemos que es una gran victoria. Lo que trajo tristeza, Señor, hoy invade nuestro corazón de alegría y de gozo al ver tu revelación en cada uno de nosotros.
Por eso nos ponemos de acuerdo ahora para orar por momentos de gozo, Señor, para que cada lágrima derramada y las que se van a seguir derramando, aún a pesar de que no creamos, ellas traerán recompensas, Señor. Lo que sembramos con lágrimas, Señor, lo recogeremos con gozo, dice tu palabra. Y como familia, Señor, esta familia tuya, unida a ti, cada lágrima, Señor, será recompensada con una bendición, una gran bendición. Permite que ellos lo entiendan, lo vivan, lo testifiquen para la gloria tuya, Señor. A partir de hoy nos unimos más como iglesia, entendiendo cosas superiores a las cosas que entendíamos hasta hoy. Gracias, Señor, por usar a Yomar, por usar a cada uno de los miembros de su familia, aún aquellos que dijeron cosas de las cuales tal vez tengan que arrepentirse, porque aún esas cosas difíciles marcan nuestro corazón para acercarnos más a ti, Señor, depender más de ti, ajustarnos más a tu corazón. Hoy hay mucho más que agradecer, mucho más que festejar, Señor. Celebramos la vida de Brian, donde tú estás, Él está, porque Él está contigo. Celebramos, Señor, lo que Él dejó como legado a sus hermanos, a su familia, a su esposa y a todos los que le conocieron, Señor. Hoy festejamos, Señor, que hay fiesta en el cielo. Solo con que un pecador arrepentido pronuncie las palabras de liberación y de salvación para su vida, tal como lo hizo Brian varias veces, y lo recibió de tal manera, Señor, que hoy sabemos, estamos seguros que fue para bendición. Te pedimos que nos lleves con bien, que nos unas aún más como familia, como iglesia, y que podamos testificarle a aquellos que necesitan una palabra en medio de la necesidad. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a la familia de Yomar, a sus padres, al resto de sus hermanos, familiares. Oramos, Señor, pidiéndote que nos coloques el querer como el hacer por tu buena voluntad, de seguir orando por todos ellos, para que se cumpla la promesa, Señor, de que tu casa y yo serviremos a Jehová, de que si creemos en Jesús, mi casa y yo seremos salvos. Oramos creyendo tu palabra, Señor. Declaramos solo tu palabra, que ella es la única y la mejor palabra profética que existe. Bendice a toda esta familia, Señor, y que sean de testimonio para este pueblo y para las naciones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle gloria a Dios, por favor. Nueva Generación Cristiana La Calera, un lugar donde se vive en familia. Somos NGC, somos una familia. Ministerio de Comunicaciones Nueva Generación Cristiana 2019, un ministerio que divulga y promueve los principios bíblicos en la familia.